Hola familia, feliz día. Por aquí estamos muy contentos y agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de impartir su palabra el día de hoy. Confiamos y creemos que va a ser muy oportuna, así como lo fue para nosotros. Amén. Entonces, para comenzar, vamos a hacer una oración. Señor, gracias por este día. Hoy te pido, Padre, que nos hables, que nos ministres por medio de tu palabra y que nos muestre la luz de la verdad, Padre, para poder hacer todas las cosas conforme a tu voluntad y no a la nuestra. Y quien se lleve toda la gloria y toda la honra seas tú, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Chévere. Bueno, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, del 1 al 2. Leemos: Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y perfecta. Este es un texto muy claro, con directrices, instrucciones, algo por hacer, ¿sí? Entendible a simple vista y directo. Pero nos cuesta mucho hacerlo, vivirlo, porque nosotros, los seres humanos, vivimos de metas, de sueños, de planes, de ideas. Y pues es fácil decir, vive tu día, vive tu vida día tras día, pero es muy difícil cumplir eso, es muy difícil hacerlo. Nosotros estamos acostumbrados a cada día planificarnos, pensar en el día siguiente y en esta oportunidad, en el año próximo que se aproxima, en qué haremos, qué nos gustaría hacer, qué vamos a emprender y todas esas cosas. Pero la verdad es que debemos entender que nuestra vida debe girar en torno a Dios, ¿sí? Este texto en Romanos dice que entreguemos nuestro cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de nosotros. Y cuando nos ponemos a pensar en qué ha hecho Dios por nosotros, nos damos cuenta de que la verdad es que lo ha hecho todo por nosotros, ¿sí? En Génesis 1:28 vemos que luego de que Dios crea a los seres humanos, los bendice, les da una palabra de bendición. Dice: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Así Dios lo plació. Dios plació poner toda la tierra bajo nuestro dominio, ¿sí? Así Él lo quiso, así también le plació entregar a su Hijo Jesucristo para que nosotros tengamos libre acceso a Él. Eso lo hizo por amor, familia. Entonces aquí podemos ver que Dios lo ha hecho todo por nosotros, que lo que tenemos y lo que somos es por Él, por amor a Él. Y es cierto, ¿no? Uno se pone a pensar en todo lo que Dios ha hecho a favor nuestro y es todo. Realmente es todo lo que somos, todo lo que podemos hacer, todo lo que tenemos ha sido por Él. Es como incluso lo vemos en la Biblia, todo fue por Él, en Él y para Él. Ahora, debemos entender que haber aceptado el sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas nos lleva a vivir por Él. Esto no solo trajo el beneficio de la salvación, de la condenación a causa del pecado, esto también trajo una responsabilidad. En Hebreos 2:1 nos enseñan que es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído y que esto es para que no nos deslicemos. Nos enseña incluso a que no descuidemos esta salvación tan grande. O sea, no es solo el beneficio de la salvación, sino que también tienes que cuidarla. Por todas estas cosas es que queremos analizar un poco más el texto de Romanos 12 del 1 al 2. ¿Por qué? Porque es fácil que podamos hacer planes, pero no es mejor que nos sentemos a
buscar realmente la voluntad de Dios allí. ¿Por qué? Porque es que vemos que Dios tiene planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Pero ¿quién sabe realmente cuáles son esos planes? Es el mismo Espíritu de Dios que sabe cuáles son esos planes. Y es en donde nos vamos a enfocar hoy, a poder buscar esos planes antes de meternos en los planes nuestros. La verdad es que en esta porción bíblica que vemos en Romanos, vamos a identificar 3 cosas importantes para poder hacer esos planes que se quieren hacer para el año nuevo, pero evidentemente entendiendo que los planes de Dios son mejores. Y el primer punto que vemos allí lo vamos a ver en la primera porción de Romanos 12, que dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Y en esta parte vamos a ver algo bien interesante. Es en donde debes entregarte. El primer punto es: entrégate. Tengamos en cuenta algo. Cuando habla de que entreguen su cuerpo, no es solo la carne, sino todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. En la versión Dios habla hoy, dice: por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. ¿A qué se refiere esta entrega? Es una entrega total, completa, de todo tu ser. Y dentro de tu ser están tus anhelos, tus sueños, tus metas. Y todo eso, aún eso, debes entregárselo a Dios. Vemos un gran ejemplo en la vida de Pablo cuando leemos la carta que le mandó a los filipenses en el capítulo 3, que dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado por pérdida, por amor de Cristo. Y hay versiones que dicen: las estimo por basura, por amor de Cristo. Pablo nos enseña aquí a amar a Dios sobre todas las cosas, a estimar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da la sabiduría, Él es quien nos da la fuerza, y todas esas cosas que tenemos, como lo veíamos antes, es por Él, es en Él y es para Él. En Proverbios 16, del 1 al 3, dice: los planes son del hombre, pero la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Pon tus actos en manos del Señor y tus planes se realizarán. El entregar tus planes, tus sueños, tus metas, tus anhelos, es entregar todo tu ser, es entregarte a ti mismo. ¿Por qué? Porque ciertamente vivimos de eso, vivimos de planes, de sueños, de anhelos y de metas. Y eso es entregarte a ti mismo. Ese es el sacrificio que a Dios le agrada. Esa es la verdadera adoración que vemos en Romanos 12. Exacto, aquí básico, entregar nuestros planes, nuestros pensamientos, nuestras emociones al Señor de una manera real, no fingida. Podemos hacerlo en oración, entendiendo quién es Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. ¿Sí? Cuando vayamos a hacer planes, como preguntarle al Señor cuáles son sus planes y que lo coloque en nuestro corazón, y así orar y caminar conforme a su propósito y a su plan. Ese es nuestro primer punto: entrégate. Nuestro segundo punto es: adáptate, no te amoldes. Seguimos en Romanos y dice: no imiten las conductas ni las costumbres
de este mundo. En la versión Reina Valera dice no os conforméis, y en la versión NBI dice no se amolden al mundo actual. Está comprobado que el hombre es un ser adaptable, ¿sí? Incluso la antropología bíblica lo enseña. El hombre puede ir de un lugar a otro, puede estar en una situación y en otra, y al cabo de un tiempo el ser humano se adapta a las costumbres, se adapta al clima, se adapta a las leyes, se adapta al entorno, ¿sí? Se adapta a la cultura, exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es la adaptación? Es modificar características que permiten desarrollarte en un lugar o en una situación distinta al original. Esa es la adaptación, permite desarrollarte. Pero Dios, ¿sí?, a través de Pablo en esta carta nos exhorta a que no nos amoldemos al mundo, a que no nos conformemos. ¿Y qué significa eso? Pues amoldarse tiene que ver con un molde, tiene que ver con tomar la forma como una plastilina. Cuando la moldamos, creamos una forma, una figura y se queda así. No se desarrolla, no le pasa nada hasta que yo vuelva y otra vez la amase y vuelva a hacer otra forma y así sucesivamente. Entonces, para quedar claros y no confundirnos con términos, la Biblia nos compara con barros en las manos del alfarero. La realidad, esa es la verdad. La verdad no tiene confusión. Entonces, exacto, nosotros somos barro en manos del alfarero. Y por eso es que la palabra dice que no nos amoldemos al mundo, que dejemos que el Señor nos moldee a su forma, a su manera. Y un hermoso ejemplo que vemos algo muy claro está en el libro de Daniel, a través de la vida de Daniel. Podemos leer Daniel 1. Daniel 1. Me encanta la vida de Daniel. Desde el 1. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. El Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios. Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenas, jefe del Estado Mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de la familia real de Judá y de otras familias nobles, que habían sido llevados a Babilonia como cautivos. Selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes y bien parecidos, le dijo. Asegúrate que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio, y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de comida y del vino que provienen de su propia cocina. Debían recibir el entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Daniel, Ananías, Misael y Azarías fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. El jefe del Estado Mayor les dio nuevos nombres babilónicos, los cuales fueron: a Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías llamó Sadrac, a Misael llamó Mesac, a Azarías llamó Abednego. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey, así que le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Exacto. Aquí podemos ver que estos 4 hombres fueron secuestrados por el imperio de Babilonia, ¿sí? Se le cambiaron sus nombres, se le cambiaron su vestimenta, se le cambió su idioma, su entorno cambió. Todas estas cosas visibles cambiaron, pero no cambió la forma de ser. Dice, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Esa comida
pues debemos recordar que esa comida era consagrada, dedicada a dioses de Babilonia, a dioses paganos. Era una costumbre de Babilonia hacer eso con muchas otras cosas. Pero por eso Daniel dijo, o sea, me adapto, pero no me amoldo. Dijo así. ¿Cuál fue la respuesta de Daniel? Más adelante, en los versos siguientes, vamos a ver que él habló con el jefe del Estado Mayor. Dios hizo que le tuviera respeto y afecto a Daniel. También más adelante vamos a ver que habló con el asistente del jefe, le dijo que lo probaran por 10 días, que consumieran solo vegetales y agua y que lo probaran, que luego lo compararan junto a los demás y que él decidiera. Al cabo de 10 días vinieron estos 4 jóvenes, se presentaron, Daniel, Misael, Ananías y Azarías, dice, y estaban más saludables que los demás. Con la comida que estaban consumiendo, estaban más saludables que los demás. Esto es bien interesante porque no ves en Daniel una respuesta como que no, yo no voy a comer de eso, así que si quiere que me maten. No, él más bien dijo no a eso, pero procedió a poder ir a las autoridades para saber si podían hacer un cambio allí con él. Eso fue una buena respuesta, algo muy sabio que no vemos hoy en día. Exacto. Más adelante vemos un resultado. En el verso 17 dice, a estos 4 jóvenes Dios le dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría, y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Entonces, Daniel lo que hizo fue dirigirse con las autoridades correspondientes, se siguió adaptando, tratando de no amoldarse a su entorno, ¿sí? Y consiguió el favor de Dios, ¿sí? Quizás no eran sus planes, su plan era no contaminarse, ese fue su plan, que es lo que vemos en la Biblia, pero aún así Dios lo respaldó y lo bendijo en ese lugar donde él estaba. Esto es bien chévere porque este punto nos habla de no amoldarnos. El molde, como bien lo veíamos, es algo que te da forma y te deja así. Y creo que algo práctico es no enfocarnos en las costumbres y hábitos que hay dentro de nuestro entorno por obligaciones. Por ejemplo, ahorita en Navidad pues vemos que hay costumbres y hábitos, pero por obligaciones. O sea, vemos que si no colocan algo o si no hacen algo, entonces eso deja de ser ya la Navidad, cuando el significado de la Navidad real es Jesús. Y esto entonces nos lleva a un tercer punto, que es: deja que Dios te transforme. Dice en Romanos, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Es fácil que se le diga que no a cosas, como lo vemos aquí en Romanos, no imiten las costumbres del mundo. Y como les comentaba con Daniel, él pudo haber dicho que no y ya, pero él buscó la manera de que Dios lo transformara. Vemos que nos cuesta mucho el hecho de poder dejar que Dios obre por nosotros. Nos cuesta mucho el entender que los resultados de las cosas no son nuestros. Somos barro en manos del alfarero. Somos árboles en manos del sembrador. Los frutos que damos no son nuestros, son de Él. Y vemos incluso que Jesús nos exhorta en esto en Juan 15:2, cuando dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. ¿Quién? El Padre. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Esto me costó mucho entenderlo como siervo de Dios, y es que el saber que Dios nos ama tanto que nos corrige, que nos ama, que nos limpia, vernos
como árboles en manos de Dios nos hace ver también que el proceso de poda no es un proceso malo, no es algo en donde Dios nos pone por maldad o por prueba. Es algo bien hermoso porque es en donde el sembrador se sienta a dedicarle tiempo a ese árbol, a dedicarle tiempo a esa planta. ¿Cómo le dedica tiempo? Podándola, limpiándola. ¿Para qué? Para que pueda dar más fruto. Aquí en Juan dice, el que dé fruto, entonces lo limpiará para que lleve más fruto. Cuando eres limpiado, cuando eres podado, y eso es un proceso que duele, tienes que entender que estás dando buenos frutos. Y al Padre le gusta, y te poda y te limpia para que des mucho más frutos. ¿Cuál es la cuestión aquí? Que debemos dejar que el Padre nos transforme. ¿Pero cómo? Cuando buscamos complacerle a Él. Y buscamos complacerle a Él cuando le damos cabida a la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente no hemos entendido bien cuando Jesús nos deja el Espíritu Santo que dice, y Él les enseñará todas las cosas. No hemos entendido bien eso y creemos que podemos aprender por nuestra propia cuenta, pero es el Espíritu Santo quien nos enseña. En 1 Corintios 2:11 dice, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. No es fácil, pero es importante que dejemos que Dios nos transforme y cambie nuestra manera de pensar. Es la única forma bíblicamente que tenemos y con la que vamos a poder ver y entender esa voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. No hay otra forma. Así es familia. En conclusión, ¿quieres hacer planes? Entonces recuerda lo siguiente. Punto número 1, entrégate a Dios. Entregamos nuestros planes, nuestros sueños y que Él haga conforme a su voluntad. Segundo punto, adáptate, no te amoldes al mundo. Recordemos la diferencia de adaptación y moldeabilidad. Y punto número 3, deja que Dios te transforme. Dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos ayude, el que nos transforme, el que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento que necesitamos cada día para hacer la voluntad del Padre, y el Padre a su vez nos va a proveer, nos va a dar salud, nos va a dar la fuerza que necesitamos para hacer su obra, y así se va a cumplir su palabra. Entonces aprenderemos cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Y Él ahí se va a glorificar en todo. Así es. Bueno, oremos entonces. Señor, gracias por esta palabra. Gracias por tu guía y tu dirección, Señor. Entendemos que todas las fuerzas, toda la sabiduría, todas las cosas que podemos hacer y que somos, es por causa del poder de tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Nada somos sin ti. Separados de ti, Jesús, nada vamos a poder hacer. Y hoy en el nombre de Jesús nos comprometemos a permanecer en ti, aún en estos tiempos. Permanecer en ti y tú en nosotros, para que los frutos que demos sean frutos de justicia que glorifican al Padre. Te exaltamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz día.